Bueno, pues un día como hoy, ¿verdad? Hace más de 2000 años, efectivamente, Cristo resucitó, ¿verdad? Y hoy vamos, yo siempre he dicho que es la principal, ¿verdad? Columna de la fe cristiana, la resurrección. Y el día de hoy volvamos a estudiar, ¿verdad? Con una perspectiva clara, ¿verdad? Y desde otro punto de vista, cada año, ¿verdad? Dios nos va situando para acercarnos más acerca de este gran testimonio que fue la resurrección de Jesús. Amén. Así que si me acompañan y abren su Biblia, ¿cuántos traen Biblia? ¿Sí traen Biblia? ¿Todos? Abran su Biblia en Primera Carta a los Corintios capítulo 15, ¿verdad? Primera Carta a los Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad de los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán en todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que no son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Fíjate que podemos seguir leyendo 1 Corintios 15 y podemos entender, amado hermano, que la palabra fe, ¿verdad? Eh, en la escritura viene del griego pistis, que quiere decir profunda convicción, ¿verdad? Así que nosotros como cristianos, y aquí es algo importantísimo, amado, nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos una fe basada en hechos, en fundamentos, en evidencia, ¿verdad? De que efectivamente nuestra fe, ¿verdad? Es un evento que fue probado, ¿verdad? Históricamente, ¿verdad? Científicamente, ¿verdad? Nuestra fe está basada en hechos, en evidencia. Y algo que es importante aclarar, por eso es que el cristiano debe formar una profunda convicción, ¿verdad? Ayer en el seminario, los que así asistieron, ¿verdad? Somos muchos, pero fue muy hermoso poder saber y poder entender, amado hermano, que la fe, ¿verdad? Es un regalo de parte de Dios, ¿verdad?
hay evidencia, hay hechos, ¿verdad? Hay ciencia y ahorita lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. No sé cuántas veces has compartido tú, La ¿verdad? prueba es muy He hecha. podido compartir con diferentes De clases mandarina. de personas en diferentes lugares y siempre, ¿verdad? Cuando hay alguna duda, ¿verdad? Cuando hay alguna creencia que se opone a lo que tú estás compartiendo, nosotros tenemos que irnos a la evidencia, ¿verdad? Ante la evidencia ya no debe haber duda, porque la evidencia da testimonio de la veracidad de los hechos, ¿verdad? Y en este caso, amado hermano, una evidencia clara es que Cristo murió y Cristo resucitó. Esto es una evidencia en la que se basa el principio fundamental de la fe cristiana, ¿verdad? No resucitó María, no resucitó San Judas, no resucitó San Francisco de Asís, ¿verdad? Resucitó Cristo. Y esto es un hecho. ¿Amén? Y esto, amado hermano, es algo que tenemos que asimilar, porque déjame decirte que la gente cree porque Dios le permite creer, ¿verdad? Pero en las personas está la responsabilidad, ¿verdad? De poder alimentar esa fe para poder permanecer. Por eso la Biblia dice, el que permanezca hasta cuándo, hasta el año que entra, hasta la próxima década, hasta que cumplas 40 años. No, dice la palabra de Dios, el que prevalezca, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese, ¿verdad? Dile, ese será salvo. ¿Por qué? Porque la prevalencia, ¿verdad? Es algo que debe estar basada en la formación de convicciones profundas. Y esto, amado hermano, es una responsabilidad de nosotros, no de Dios, ¿verdad? Cada persona que se acerca a conocer la evidencia de Cristo, ¿verdad? Es responsable de ir alimentando con verdades su fe. Por eso es que en este mundo tan controvertido, ¿verdad? Tan lleno de información, tan lleno de ideologías, filosofías. Déjame hacer un paréntesis, me gustó mucho un video que compartieron los astronautas de este viaje que hicieron reciente a la Luna. Hay una persona de color que se ve que es una persona al igual que yo, creo que también que tú, ¿verdad? Tiene convicciones de fe. Habló de la creación, ¿verdad? Y hablaba de cómo se veía en el espacio la Tierra. Decían, es que ustedes están ahí chiquitos, yo estoy viéndolo de otra perspectiva y es enorme y es grandioso la creación de Dios, ¿verdad? Y hablaba precisamente de Cristo. Y esto es muy bonito, hermano, y formas convicciones. Porque esas convicciones en esta época y conforme vaya avanzando la llegada del fin de los tiempos, estas convicciones van a ser más confrontadas, más atacadas, ¿verdad? Y yo déjame decirte que las personas que más eficientemente van a atacar las convicciones que nosotros formamos en Cristo son los que se dicen cristianos, ¿verdad? Ni siquiera son los que hablan tonterías y dices, no, pues tú estás en la mentira, tú crees en Mahoma y tú crees en Guadalupe y tú crees, o sea, es evidente que estás mal. Pero imagínate una persona que te habla verdades a medias, ¿verdad? Que dices que yo soy cristiano, es que mi convicción es formada en mi libertad, en la gracia, ¿verdad? Déjame decirte, amado hermano, que esas personas que son falsos, como dice la Escritura, son los que más van a arremeter, ¿verdad? En contra de nuestra fe. Esos son los que nos van a entregar, esos son los que van a decir, este sí trae convicciones profundas, este sí es una persona confirmado por las verdades. A este persigan, a este degollen, a este encarcelen. Y nosotros, amado hermano, ¿verdad? Tenemos que basarnos en esta evidencia que es, sin mayor a duda, ¿verdad? Confirmadísimo, que no puede ser refutable, que no puede ser contradictorio. Y esto es la convicción de que Dios tomó el cuerpo de ser humano en la persona de Cristo, que murió para poder redimir el pecado de los que creen en Él y a través de Él, ¿verdad? Puedan resucitar como Jesús resucitó.
Este es el principal fundamento de nuestra fe. Ahora, mucha gente, ¿verdad? Yo he oído, nada menos estaba viendo ahí al Papa, que decía que Cristo resucitó. Entonces, ¿cuál diferencia hay? Se enseña que Cristo resucitó y enseña que María es la madre de Dios, ¿verdad? Cuando nada más es la madre de Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hay? Hay mucha gente que festeja hoy Domingo de Ramos, no saben ni lo que significa, ¿verdad? La profundidad de la resurrección. Y nosotros como cristianos debemos arraigarnos a las evidencias. Y el día de hoy yo espero que lo que queda de la conferencia podamos dar algunas bases para que tú lo recapacites, lo estudies, lo medites, lo reflexiones, amado hermano, y puedas ir avanzando en el incremento de tu fe, que es tu responsabilidad delante de Dios. Amén. ¿Están contentos? En ese sentido, amado hermano, déjame hablar de un hombre que no fue discípulo de Jesús, pero que fue un científico, ¿sí? Decían que era médico, pero era una persona que era un investigador. ¿Saben qué es un investigador? Una persona que recaba, ¿verdad? Que estudia, que investiga, ¿verdad? La veracidad, en este caso, de un hecho. Y este hombre se llamó Lucas, ¿verdad? Este hombre Lucas, que fue un científico, si me acompañan ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Se puso a investigar, ¿verdad? Y a poder descubrir las cosas, ¿verdad? Que habían dicho de la resurrección de Jesús y de la vida de Jesús. Y este hombre, ¿verdad? Empieza su evangelio diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimamente tal como nos las han enseñado, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿verdad? Entonces este hombre llevó su vida, ¿verdad? Gran parte de su vida a hacer una investigación, a poder ver que lo que decían los apóstoles que estuvieron con Cristo, ¿verdad? Era tal como lo habían mencionado. Y como estaba reciente esos acontecimientos de la vida de Jesús, de su nacimiento, de los milagros, de su muerte en la cruz y la resurrección, se puso a investigar, ¿verdad? Tuvo a bien hacer una investigación exhaustiva. Por eso a mí me gusta mucho este evangelio, porque es un evangelio que está sincronizadamente, ¿verdad? Bien descrito cómo fue el orden de las cosas que sucedieron, ¿verdad? Y a partir de ahí escribe este evangelio. Entonces, este hombre fue un investigador, repite, fue un investigador reciente de la época de Jesús. Y él pudo constatar, ¿verdad?, que efectivamente lo que habían escrito de Jesús fue cierto. ¿Ven? Ahora bien, otra parte, y quiero empezarte a dar elementos por el tiempo, que fue un testigo presencial, ¿verdad? Cuando yo digo es que Jesús resucitó, entonces se pone a investigar y entonces vuelves a buscar, decir, a ver, ¿a ti te consta que lo conociste? ¿Era de carne y hueso, de verdad? ¿Comía? ¿Respiraba? ¿Cómo habrá sido Jesús? ¿Caminaba? ¿Lloraba? ¿Reía? ¿Verdad? ¿Sí o no? Tenía dos ojos, una nariz, una boca, hablaba, escuchaba, o sea, era un ser humano, pero era Dios. Y dices tú que murió en la cruz y que por esa muerte salvó a muchos, porque vivía en la ley judaica, ¿verdad? Cuando estudiamos el judaísmo, el principio de la ley de la abogacía, ¿verdad? Está en Deuteronomios, no está en Roma ni en Grecia. Fíjate qué interesante. Entonces este hombre, con todos los elementos, ¿verdad?, escribió, y una de las partes, todavía había testigos presenciales, entrevistó testigos presenciales.
Yo no lo vi, ¿verdad? Porque Lucas, ya cuando escribe esto, fue cuando Jesús ya había resucitado. Fue años después de la resurrección de Jesús. Y uno de los testigos que pudo ver que vivió con Jesús, ¿verdad? Que estaba todavía vivo, ¿quién fue? Juan. Y entonces ahí, en primera carta del apóstol Juan, que es un testigo, ¿se han visto cuando hay un juicio? Es un testigo vivencial de que él le confirma y con sus propios ojos lo vio. Entonces, en primera carta de Juan, capítulo 1, empezamos a leer hasta el versículo 14, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Fíjate qué hermosa expresión. Y palparon nuestras manos, híjole, a mí me hubiera gustado decir, palparon nuestras manos del verbo hecho carne, o sea, palparon a Jesús. Sí, aquella mujer que se estaba desangrando, nada más apenas lo rozó, lo vieron en una parte tangible, hermoso. Y lo que palparon sus manos, ¿verdad? Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido, ¿verdad? Y podemos ver cómo este apóstol, ¿verdad? De una forma hermosísima expresa en esa carta, ¿verdad? La confirmación, está constatando, ¿verdad? De que lo vio y lo vivió en carne propia lo que hablaron de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Era un testigo, ¿verdad? Vivencial que estaba vivo en ese tiempo. Acuérdense que el apóstol Juan fue el apóstol que no fue asesinado, a diferencia de los otros, ¿verdad? Que estaba desterrado en la isla de Patmos. Y este fue un testigo presencial cuando Lucas empezó a ordenar todo. Qué hermoso, desde el principio empezaron a dar, ¿verdad? A armar las cartas y armar todo, porque evidentemente los romanos, ¿verdad? Y los judíos, los sacerdotes que mataron a Jesús, celosos, dieron dinero, ¿verdad? A los guardias que habían puesto afuera de la tumba de Jesús para que no hablaran de la resurrección hasta el día de hoy. Pues yo no sé, pero a mí que me ha permitido Dios tener mucho contacto con personas judías aquí en México, ¿verdad? Judías que en verdad estudian la Torá, y me ha permitido compartir con ellos, y me hablan mucho, eso es cristianismo, y me dicen, yo hablo de la veracidad de los hechos, de la veracidad. Una vez, y lo vi también reciente en una película, ¿en dónde dice, a ver, dónde dice para ellos Nuevo Testamento? ¿Dónde dice de Jesús? Pues Isaías 55, nada más léetelo. Pero tienes que, amado hermano, hay evidencias. La fe se basa en evidencias. ¿Sí? Tenemos la evidencia. No habla de que María resucitó. Para aquellos que todavía están, como dicen, son católicos pero creyentes, no. El único que murió por los pecados y resucitó fue Jesucristo. María necesitó la sangre de Jesucristo y su resurrección para ser salva. Por ella misma no era salva. Los mismos judíos se les fue anunciado en todas las profecías el nacimiento del Mesías, de hecho lo esperaban. ¿Qué significaba para el judaísmo el Mesías? La salvación, ¿verdad? Significaba que el Cordero de Dios iba a tener que venir a este mundo para rescatarlos. Y la evidencia de la vida de Jesús, escucha, evidencia, está clara a través de los testigos presenciales y los pergaminos que afortunadamente, ¿verdad? A pesar de la quemación de la Biblioteca de Alejandría con el Imperio Romano, se rescatan y que ven y dan veracidad de todos estos hechos. La fe de todo hijo de Dios tiene un fundamento, no está basada en creencias ni en tradiciones. Por eso cuando veo Domingo de Gloria de Ramos, esa es una tradición. Si es que no formas, ¿qué? Una convicción. Todo hijo de Dios debe ser un investigador de las Escrituras. Fíjate qué interesante. Todo hijo de Dios debe ser un estudioso de las Escrituras, con argumentos sólidos. No nada más porque un astronauta lo dice. Oye, qué bueno que lo dijiste, ¿verdad? Siendo un astronauta.
una persona preparada, sobresaliente de esta sociedad. Pero además de él, ¿verdad? Como muchos otros, Isaac Newton y tantos que han vivido, nosotros somos responsables de poder investigar la evidencia que va a alimentar nuestra convicción profunda. Déjame decirte, si tú no formas convicciones profundas, te puedes perder. Ayer estaba escuchando y me da mucho gusto ver que cada año, el año pasado estuvimos en la Marcha de Gloria, y ves mucha gente, y dices que es muy bonito alabar a Dios, gozarnos. Ahora les dio un chance en el Ángel de la Independencia, estaba viendo algunos testimoniales, me meto a un canal cristiano, y ves desde gente que trae convicciones profundas hasta gente que no. ¿Por qué estás aquí? Ah, pues porque formo parte de la congre. Sigo al pastor fulanito, al sunatino. Convicciones profundas. ¿Por qué asistes los domingos? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué te disipulas? ¿Por qué te humillas para un servicio? ¿Por qué participas? ¿Por qué inviertes? Tu respuesta debe ser basada en ¿qué? Di, convicción profunda. Si no tienes convicciones profundas, amado, el mentiroso de este mundo te va a hacer creer su verdad y prontamente te va a separar de lo que ama Jesús y de lo que va a regresar por ella, que es la iglesia. Esto es muy fuerte, amado. Debemos basar nuestra confianza en Dios con evidencias, hermano. Evidencias. Ah, es que lo dijo el pastor. No, es que yo lo investigué. Yo me metí. Ahorita tengo mucha información. Me metí, lo vi. Ya no estoy aprender griego ni hebreo. Tengo traductores en línea. Me metí, lo vi. Me metí hasta la biblioteca en Inglaterra, de Tel Aviv. Me metí a estudiar lo que extraía, y pude discernir a través de Cristo que todo esto fue cierto. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Eso es importante. Dale un aplauso a Jesús. Acuérdate que pronto aparecerá por allí el anticristo, el que va en contra de Cristo. Él va a jalar a muchos. Los va a mover el interés. Pero los que formamos convicciones profundas, como esos primeros cristianos que incluso morían con su familia en el círculo romano, era porque formaron convicciones profundas. Dice, ¿qué va a destruirme a mí? ¿Qué? Podrán quitarme la vida, pero la eternidad nunca. Cristo me rescató. Fíjate qué importante, amado. Dale otro aplauso a Jesús. Hay una parte en la escritura, de verdad, que habla, ¿verdad? Que cuando se muere un familiar, ¿cuánto nos duele cuando muere un familiar? ¿Mm? O cuando sabes que, pues así como que dices, es que sabes que nadie sabe cuándo vamos a morir, pero como que tú ya te ves más hacia allá. Entonces uno como que se entristece y dices, oye, no, es como triste. Pero cuando formas convicciones profundas, te das cuenta, te das cuenta que la muerte no es algo para representarme miedo. Porque sabemos, como dice la Escritura, que no te mueras de tristeza como muchos, ¿verdad? Que no tienen esa convicción profunda de fe como la tiene el cristiano, sino que sabemos que la muerte es el principio de la vida eterna para todos los que formaron la convicción de la resurrección de Cristo. Y que esas personas que amamos, cuando forman convicciones profundas, los vamos a ver en la eternidad. Y lo que se siembra en corrupción van a ser en incorrupción. Y cuando los siembras viejitos o los siembras enfermos, los vas a ver sanos y jóvenes. Y eso es nuestra esperanza. Eso es nuestra convicción de fe. Eso es por lo que debemos vivir. Eso es por lo que debemos trabajar. Dice la palabra de Dios, no inviertan donde Elohim, ¿verdad? Y toda la corrupción, ¿verdad? Todo lo que es el moho, se corrompe. Los edificios, los metales, tu cuerpo, ¿verdad? La ley de la termodinámica, ¿verdad? Cómo se degradan la oxidación de los cuerpos, sino que veamos que nuestra vida está puesta en Cristo y en la eternidad. Y así como ese astronauta veía desde la perspectiva de esa nave,
el mundo, ¿va? Tenemos que tener una perspectiva todavía más alta, donde sabemos que nuestro lugar no es aquí, donde tenemos que trabajar en esas convicciones profundas, donde debemos trabajar para que todo lo material sea segundo término. Y lo primero es trabajar bajo esa convicción que nos da ese sentido de eternidad en Cristo. Qué importante es esto. De verdad, qué importante. Qué importante cuando vivimos un mundo material, cuando vivimos un mundo de interés, cuando vivimos un mundo de ideologías, filosofías y de pérdidas de identidad. Qué importante es que la fe cristiana en estos últimos tiempos sea arraigada, ¿verdad? Sea arraigada como su definición, pistis, en griego, ¿verdad? Que tiene que ver con esa profunda convicción de mi vida, de que si Cristo resucitó, también resucitaré juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso no es algo momentáneo, amado. Miren, yo he visto, pues ya son muchos años, muchas décadas, ya vamos casi a la tercera década, viendo cristianos desfilar, danzar, orar, pero pocos han prevalecido. La fe es una carrera de resistencia. Dile a tu hermano, es de resistencia, no es de velocidad. Ay, qué rápido aprendí, ya soy apóstol. Ahí está de moda dar apostolados por todos lados. Acabamos de leer 1 Corintios, que el último que dice el mismo apóstol Pablo, como abortivo fue él. Lo acabamos de leer. Amado hermano, no se trata, ¿verdad?, de títulos. No se trata ni siquiera de conocimiento teológico. No se trata de creencias. No se trata de costumbres. No se trata de lugares ni de personas. Se trata de un evento que ciertamente, ciertísimamente se constató y existió. Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó. Todo lo demás, amado, sale sobrando. Esa es la convicción de nuestra fe. Eso es en lo que debemos trabajar. Eso es en lo que debemos vivir. Este día de resurrección, cuando decimos resurrección, tenemos que ser racionales en nuestra psique, en nuestro corazón, en aventar arraigos profundos. Por eso, cuando la gente no estudia la palabra, dice que la fe es por la palabra de Dios, pues entonces no hay formación de convicciones. Y a las primeras de cambio, con una mala apreciación o un juicio, ¿va? Como seres humanos son muy juiciosos, o por un momento, ¿verdad?, en nuestra vida, esto que debe ser la columna vertebral de nuestra existencia, se desvía. Debemos entender, amado, que nosotros vivimos para resucitar. No sé si tú vivas para quedarte en el hoyo. Yo vivo para poder resucitar. Yo vivo corrompido. Diga, ¿quién no vive corrompido? Si nada más ve el Daniel, ya tiene 2 entradotas. Cuando lo conocí parecía la melena ¿verdad?, de león. O sea, nosotros nos vamos corrompiendo con el tiempo, amado. Nos deterioramos, nos envejecemos, nada prevalece. ¿No? Apenas compras un coche, pasan 4 años y ya no está nuevo, ¿va? Se corrompe, todo se corrompe. La juventud, ¿va? Ves a las jóvenes, a los jóvenes, uy, qué bonita es la juventud. Sí, nada más de verlos unos años después y vas a ver que no se ven tan bonitos. ¿Ah? Y podemos ver, amado, cómo todo se corrompe. Es corrompible. Por eso es que nosotros vivimos para resucitar en incorrupción con Cristo. Esa es nuestra convicción. Oye, yo no vivo ni siquiera para mis hijos. Qué importante son mis hijos. Pero son finitos. Un día dejarán de serlo. Ay, no, va a ser en la lápida padre de Daniel y de Paola. No, eso no va a existir ya. Nada más unas generaciones más y ni la lápida va a existir. Nadie va a saber quién fue. Tenemos que aprender a vivir bajo ese principio, repite, principio fundamental de eternidad, que es la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, yo también. Eso es importante. Dale un aplauso a Jesús. Todo lo demás son pamplinas. Por eso cuando oigo hablar a la gente, digo, híjole, qué pena.
Qué pena su visión limitada. Hay veces que sí me he pasado porque me caen tan mal que sí les pongo una barrida fea. Nada más lo ves cómo se retuerce. Con argumentos sólidos. No sé si tú los tengas. Pero hay veces que por amor digo, esas personas, si no forman esa convicción profunda, no van a resucitar para la eternidad, sino para un juicio eterno. Qué duro. Por eso es que es tan importante. Cuando tienes ese concepto de la resurrección y la eternidad, ya no ves a la gente igual. Llegas a ver a la gente que dices amar y dices que no te puedes quedar así. Ya siguen pasando los años y tú sigues así. No puede ser. Se te acaba el tiempo. Dile a tu hermano, se te acaba el tiempo. Pero si tú no eres formado en ese principio de eternidad en la resurrección de Cristo, pues no puedes formar nada ni a nadie. Pues es que Lucas se formó, ¿verdad?, a través de los testimonios vivos, como fue el testimonio del apóstol Juan y de las evidencias que habían recientes, que habían dejado los demás. Había mucha gente, como leímos en Corintios, muchos todavía ya habían muerto, pero otros estaban vivos. Y Jesús, después de resucitado, dile, se apareció 40 días y 40 noches a más de 500 personas para dar testimonio. ¿Para qué? Si ya resucitó, ya venció, ya que se vaya al cielo. No, tuvo que asegurarse Jesús, no había terminado ahí. Estaba comenzando, tenía que asegurar el legado de la resurrección, tenía que dar testimonio a más de 500 personas de que en verdad él había vencido la muerte y había resucitado para la eternidad. ¡Qué hermoso! Y eso hizo que se quedaran evidencias, dile evidencias, testimoniales de su resurrección y de su existencia. Que eso es algo que el anticristo va a querer quitar, porque esa es una evidencia, por ejemplo. Los pergaminos que existen son evidencias. Las conferencias como esa la van, pero a eliminar. Las personas de convicciones bueno, no sé, espero que también ustedes, nos van a perseguir. No puede haber rastro, porque el diablo los quiere en el infierno. Wow. Y esto es algo serio, amados. Miren, me gusta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va, como dice, como un apóstol abortivo, se le apareció a mí, y a Cristo resucitado, se le aparece ir a ver, cabeza de cacahuate. Y se le aparece Cristo y dice, oh, se cayó ahí del asno, del animal con el que iba. Pablo se presentó a predicar a dos imperios. Uno que era el imperio que gobernaba con toda la fuerza el mundo conocido, que fue Roma. Y otro, el mundo intelectual. Atenas, Grecia, la cuna de los filósofos. Sócrates, Descartes, Platón. ¿Para qué te hablo de todos esos? Gente que, fíjate que los atenienses no eran gente que no creían en Dios. Creían en Dios, pero como hoy. En un Dios como María, como San Judas, como San Francisco, como Moroni, de esos. Como Buda, Mahoma. Y el apóstol Pablo, formado con una convicción profunda, se presentó en el Areópago. ¿Y qué era ese lugar? En Atenas, la capital de la filosofía. ¿Sí o no? Por eso decimos, bueno, del griego, ¿verdad? Porque al día de hoy tenemos un arraigo muy rico en idioma, ¿verdad? De ellos. Y entonces se presenta en el Areópago, que quiere decir que era un lugar, amado hermano, que representaba el centro intelectual y jurídico de Atenas, nada más. Imagínate, la cuna de los grandes pensadores, que eso sí, al día de hoy mueve a muchos, ¿no? Pero no mueve la resurrección de Cristo. Fíjate qué interesante. Se presenta ante ellos a compartir. ¿De qué crees que compartió? Y si quieren, ahí para que lo estudien en caso, lean Hechos 17, ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Y les predica, amado hermano, de Cristo resucitado, de un evento inívoco. De hecho, se convirtieron varios, inclusive el director o el que encabezaba el Areópago, que por eso se llamaba Dionisio, ¿verdad? Se convirtió a Cristo. Dijo, este señor
Trae evidencias tangibles, reales. Yo no sé si tú presentes evidencias reales. No sé si tú tengas una investigación tangible, contundente, que nada más acredite una sola verdad. Cristo murió para redimir tus pecados y el mismo que murió resucitó. Nadie le quitó la vida. Él la dio y la volvió a tomar por amor a ti. Esa es la base fundamental del cristianismo. Es un aplauso a Jesús. Digo, a lo mejor, a lo mejor algunos empiezan a darse cuenta para qué están aquí. Ah, yo pensé que era porque pues nos conocíamos, éramos parientes, somos paisanos. No, amado. Nos debe unir una sola verdad, una sola convicción, una sola visión de eternidad, la resurrección de Jesús. Lo demás sobra. Por eso nos reunimos, por eso cantamos, por eso alabamos, por eso convivimos, por eso nos perdonamos, por eso nos molestamos, por eso permanecemos, por eso nos organizamos, servimos, damos. Es decir, por eso funcionamos. Dile a tu hermano, ¿ya oíste? Si tú vas a resucitar, debes aprender a funcionar hoy. Dale un aplauso a Jesús, porque entonces me voy a meter en otro ministerio de la esposa de Cristo. Por eso es que muchas veces, ay, el hermano ya no viene. Al hermano se le pidió que se compartiera su reflexión, ni nos fuma. Aquí el hermano, es que no se ha dado cuenta todavía. En mi época decíamos 20, no sé si en la tuya ya decían dólar, pero en la mía o moneda electrónica. Pero en mi época decíamos, ya le cayó el 20, no le ha quedado el 20. Es una convicción profunda de eternidad, de esencia, de sustancia, de existencia, de permanencia. Yo veo hoy en semana, ay, me gusta el mar, me gusta la playa, me gusta el sol, me gusta la montaña, me gusta la lluvia, la nieve, todo, qué bueno. Va a dejar de existir. Lo que va a existir y permanecer para siempre es la eternidad en Cristo. Por eso Jesús no dejó de incitarnos una y otra vez. Y escuchas, los que nos ponemos a estudiar las palabras de Jesús, sus sermones, sus parábolas, hay muchas cosas ahí muy claras. Siempre Cristo diciendo, no pongan su mirada en las cosas que perecen. No sean limitados en esta vida. El que ama su vida la va a perder. O sea, siempre Cristo con un concepto de eternidad. Mientras que los falsos pastores hablan de dinero, Cristo hablaba de eternidad. ¿Qué tiene que ver el dinero con la eternidad, amado hermano? Como si la compraras, como los delincuentes que se mueren y dejan sus millones ahí para que les hagan un castillo ahí de tumba, como si eso los puede permanecer. Amado hermano, la eternidad. Los egipcios siempre que embalsamaban y más tenían esa esencia, es decir, es que algo debe permanecer para que sigamos. Cristo lo hizo en su propia persona. Él es la resurrección y la vida. Todo el que viva y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es Cristo. Qué interesante. Qué hermosas palabras del Señor. Por eso es que las conferencias hoy deben de ser ya más profundas. Ay, es que ven a Cristo, hija, vas a ver que te va a ir muy bien. Ya no te vas a tener que poner billetes, te ponen los labios solitos rojos. Tu hermana, las arrugas se te van a quitar completas. A ti te van a hacer pelo. Hermano, tú vienes a la iglesia para formar la convicción más importante en el ser humano. Dile, todo ser humano quiere vivir, es su esencia, eternamente. O sea, ya no, ya me aburrí, pues es que nunca viviste. Yo diría, amén, amén y amén. Yo no sé, pero no sé, el día que ya Cristo nos resucite, los que me van a buscar en la tumba no voy a estar ahí. Me fui a mi casa. Yo voy a poner mi lápida. Estaré por un tiempo, después me iré a casa. No sé qué ponerse la tuya, pero alguna vez lo pensé muchos años, eso va a decir mi lápida. Porque mi eternidad está con Cristo.
Yo espero que eso vaya formando en ti la esencia del cristianismo. Por eso nunca entendí ver las películas en ese época, hay muchas. ¿Cómo es posible que un Davidcito, imagínate el Davidcito ahí, y si un leonzote como de media tonelada y se lo devora? Ay, qué padre, qué fe. ¿Qué les habrá movido a esas personas? Cuando hoy no te puedes ni despeinar, bueno, tú estás peinado, porque te molestas. No, hermano, hay convicciones de eternidad. No me importa cuánto me desgaste. No me importa cuánto me invierta. No me importa cuánto tiempo le dedique, ni cuánto me cueste. Para mí vivir es Cristo y el morir va a ser una gran ganancia. Cristo resucitó. Es una convicción. Cuando no dices, ¿por qué no vino el hermano? No tenía para la gasolina. No tenía para el transporte. Hoy no circulaban. Hoy había manifestación. Hoy, qué flojera. No hay convicción de eternidad. La resurrección de Cristo es una creencia en tu vida todavía. No hay una raíz profunda de la resurrección en Cristo. Dile a tu hermano, los que estamos convencidos, Dios va a producir en ellos el querer como el hacer, porque su voluntad es santa. Cuando tú no haces lo que Él quiere y produce en ti, es porque la resurrección de Cristo no vive en ti. Ups. Qué interesante. Amén. Fíjate que ahí en 1 Corintios 15, donde estábamos, muchos cristianos, y les digo esto, amados, de verdad de corazón, porque desde ese entonces te pones a estudiar y te das cuenta que muchos cristianos dudaban. Bueno, dices que cristianos. Vamos a llamarles simpatizantes. ¿Qué es un simpatizante? Ah, mire, usted ha venido unos 3 años, usted sigue siendo un simpatizante. Usted ha venido 30 años, pero irregularmente, sin participación, sin energía, sin efusividad. Usted sigue siendo simpatizante. Está en las gradas de los simpatizantes. Si cuando Cristo vivió, sus discípulos aún no creían en Él. ¿Cómo la ves? Cuando empezaron a creer en Él fue cuando lo vio resucitado. Dije, ¿en la torre? Un cuate de plano le dije, a ver, no, 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 no. Déjame ver con mis propios ojos los hoyos que te hicieron. Yo te vi como, déjame verlos. Es más, no me conformo con verlos. Quiero agarrar mis dedos, a lo mejor es un truco, y quiero meterlos ahí en la cuenca de los hoyos. Imagínate. Y no me conformo con las manos, porque a lo mejor pueden ser postizas. Quiero ver tu costado. Se llamó Tomás. Ay, el Señor tan lindo. Dijo, órale, vas. Se le presenta, va. Mucha gente no creía todavía en Él. María vivía una vida de confusión, para que lo sepas. Sus hermanos sean este que se cree Dios. Por eso fue cuando yo me convertí a Cristo. Ahora resulta que Él es cristiano. Así es, hoy sigue pasando. Amado, hay muchas personas que son superficiales. De oídos me habías oído, pero tu corazón aún estaba lejos del Señor. Qué duras palabras, amado. Qué duras palabras. Es como decirle al que no ha resucitado en Cristo, ¿por qué no vienes? Y nada más los ves con su, dice, no, ese cuate está muerto. Esta chava está muerta. Y si le quieres agregar, le pones en sus delitos y pecados. Ups, como dice la palabra. No me vean feo, así dice la palabra, ¿verdad? Porque el resucitado, amado, el resucitado quiere subir al cielo. Incorruptiblemente. Interesante. Dice la escritura en 1 Corintios 15:1. Fíjate que los cristianos superficiales. Además, les digo, hermanos, el evangelio que les he estado predicando, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo
Si retienen, fíjate qué palabra tan interesante, si retienen, repite, si retienen la palabra, ¿cuál palabra? La que les he estado predicando. ¿Cuántos años llevo predicándoles? Yo ni sé, amado. Desde que estaba más guapo de lo que estoy. O sea, ¿cuántos años llevo predicándoles? La palabra de Dios. Así les decía Pablo, dice, ¿qué no sé? ¿Qué? Todavía no. Y entonces termina diciendo, son salvos y no crean en vano. Es muy triste, amado, de verdad es muy triste. A mí me duele mucho cuando la gente se muere sin ver formado la convicción de la resurrección de Cristo, porque ya no se levantan para una vida eterna, se levantan para una sentencia eterna en el infierno. ¡Qué duro! Dile, ahí te va lo que dice el Señor. Todos moriremos. Vuelta a ver a tu hermano. No te hagas, también te vas a morir. Y ahí Dios los hermanos. Ah, no te hagas, te vas a morir. ¿Quién no se va a morir? Ah, pues nos vas a morir. No te vas a quedar con ese cuerpo. Vas a instar, pero nos vamos a morir. Te vas a morir. Pero algunos, dile, pero algunos, no todos, algunos, nos levantaremos en la resurrección con Cristo. Yo le doy un aplauso al Señor. Dirán algunos, no, es que la tierra está a todo dar. No, amado. Esa es la convicción de la fe cristiana. Fíjate. Porque primeramente, versículo 3, les he enseñado lo que así mismo recibí, dice el apóstol, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió? Dile, no fue María, ni Guadalupe, ni Tadeo, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni el Feng Shui, ni la yoga, ni Bata el Mercado, ni la bruja de Catemaco, la que quieras. Nadie de ellos. Di Cristo murió por mis pecados. Conforme, fíjate, ahí está la evidencia, a las escrituras. Y que fue sepultado, y dile, al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas, que lo conocía. Pues, y le apareció al Charlie. Entonces vamos a buscar, Charlie, ¿de verdad viste al Señor? No, sí, sí, lo vi. ¿De verdad, Charlie, no estás cotorreando? ¿No te dio una lana el pastor? No, lo vi. No, no has visto aquí. Hey, Nancy, ¿de verdad resucitó? Entonces llega otro y te dice, no seas palera del pastor. No, de verdad, yo lo vi. Lo constaté que resucitó. Qué interesante, amado. O sea, ya estaban ahí en Corintios, ahí disipulándose. Y todavía dudaban. Tenías que dar evidencia, decir, pues mira, a Cefa se le apareció, si lo conoces. Y después a los 12, y todavía en el versículo 6, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y muchos viven todavía. Hermano, hoy podemos decir, Cristo le ha cambiado la vida a muchos. A muchos. A muchos. Incluyendo a mí. Dicen, amén, amén. Amado hermano, es evidente. Repite, es evidente. Cristo resucitó. Dale un aplauso al Señor. Qué bonita resurrección. A ver si podemos decir domingo de resurrección. Como cristiano dices domingo de resurrección y lo asimilas y dices, wow, yes. Ahí me mandan mensajitos y hasta conejitos de Pascua y todo. Y ¿qué? Quedan huevitos y de todo. La gente tiene ni idea, amado. Pero uno sí. Uno sabe de qué se trata. ¿Ah? Si Cristo resucitó, dile, si Cristo resucitó en tu vida, tu lugar debe estar ocupado siempre aquí. Yo diría, amén, 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 amén.
Ah, mis hermanos de la sala de gloria. Oye, qué buenas alabanzas, de verdad. Estaban. Pero cuando vi las entrevistas dije, como que no las escogieron. Ay, hermanos. Ahora vamos a hacer algo de redes sociales, pero espero de verdad que se transmitan convicciones profundas de la resurrección de Cristo en tu vida. Amén. Pues estoy muy contento, amado. Siguen pasando eventos y hechos, ¿verdad? Los hechos de los hijos de Dios siguen pasando, siguen continuando, ¿verdad? Y veremos los hechos en este México. Veremos los hechos continuando en este México. Yo lo vi desde antes. Yo sabía esto. Y lo voy a terminar de constatar. Y hermano, no tengas miedo. Yo sé por qué se los digo. Dile, no tengas miedo. Porque el que sigue teniendo miedo, y porque si sigues teniendo miedo, no ha sido edificado en el amor de Cristo. Porque el que sigue teniendo miedo, Cristo no ha sido formado en él. ¡Wow! ¡Qué palabras del Señor! ¿A qué temeré si Cristo resucitó? Y yo estaré con él. Dale un aplauso al Señor.